Amigas y amigos, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas Flores, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Juan Andrés Mejía, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y coordinador político encargado de Voluntad Popular. Gracias por comenzar el día con nosotros y bienvenido a Entrevista al Amanecer. Un placer estar con ustedes. Vamos a hablar de la consulta del domingo. Usted fue uno de los coordinadores junto a María Corina Machado y Carlos Ocariz. ¿Cuál es el balance general ya en frío de lo que fue esa jornada? Mira, yo te diría que es un balance altamente positivo. A mí me llena de orgullo lo que ocurrió el domingo, porque millones de personas salieron a las calles del país a alzar su voz, a rescatar el derecho a elegir que nosotros creemos ha sido secuestrado, y lo hicieron en medio del mayor civismo, en medio de la mayor organización y en todos los pueblos y en todos los rincones de Venezuela y del mundo. Los venezolanos nos reencontramos, dejamos claro que esta lucha que tiene ya más de 100 días es una lucha por el rescate de la Constitución, y en ese sentido pues creo que el mundo entero ha entendido que en Venezuela hay una gran mayoría que quiere cambio y hay una minoría pues que a nuestro parecer intenta impedirlo bajo todo concepto. ¿Qué finalidad? Hay mucha gente que se hace esa pregunta y que tiene distintos puntos de vista, pero ¿qué finalidad tenía la consulta del domingo? Mira, es una buena pregunta porque yo creo que la intención primordial no era medirnos. Nosotros tuvimos unas elecciones en el 2015, estamos dispuestos a medirnos en cualquier momento si así estuviera dispuesto el gobierno nacional, y estamos seguros que ganaríamos. La intención primordial era dejar clara nuestra vocación democrática. Se ha dicho desde el gobierno que somos un grupo de violentos, que estamos únicamente en 2 calles de Caracas, y creo que ha quedado claro que no estamos en 2 calles de Caracas, sino estamos en todo el país, y no somos violentos, sino queremos cambio. La violencia se hizo presente en algunos lugares muy puntuales, eso lo rechazamos, incluso personas perdieron la vida durante esa jornada, como han sido estos más de 100 días, y eso tiene que parar. Y la única forma de que pare es que entendamos que el único camino para sacar este país adelante es el respeto a la Constitución, la liberación de los presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional y la convocatoria de las elecciones que ahí están establecidas. ¿Qué diferencia ahora se puede palpar después de la consulta? Mira, creo que hay un país que se ha dado cuenta de que nosotros mismos podemos ejercer nuestros derechos. El artículo 333 de la Carta Magna dice muy claramente que no es un derecho, es un deber de los ciudadanos, tengan o no autoridad, el de hacer cumplir la Constitución cuando ésta sea violentada. Y eso fue lo que ocurrió el domingo. Hay un CNE, hay un Ejecutivo que no solamente intentaron impedir y sabotear esta consulta, sino que la calificaron incluso de ilegal. Sin embargo, la voluntad del pueblo se impuso, porque esa mayoría que quiere cambio logró vencer los obstáculos, logró vencer las barreras, y yo diría que hoy Venezuela sabe que los derechos no nos van a ser entregados, sino que tenemos que conquistarlos pacíficamente, y eso fue exactamente lo que ocurrió el domingo. La Comisión de Garantes habló en su balance final del día domingo de tiempo de organización, de cantidad de mesas, de cantidad de puntos. ¿Cumplieron las expectativas que se tenían? ¿Eran más o menos acordes a lo que ustedes esperaban? Mira, las sobrepasaron en muchos casos. Nosotros tuvimos que activar desde muy temprano el día domingo los planes de contingencia. Y debo recordar que este proceso además fue realizado con el apoyo de los ciudadanos. Nosotros no contamos con mayores recursos. Las pocas cuñas que tuvimos en redes sociales las produjeron voluntarios. Los puntos funcionaban con sillas, con toldos que colocaban personas de buena fe. La movilización, si la hubo, funcionó con vehículos particulares de los ciudadanos. En fin, fue una jornada en donde cada quien puso un granito de arena, desde la persona que tiene 70 años que fue a votar, hasta el joven que estuvo en los alrededores ayudando en la logística. Yo creo que demostramos que somos un gran país, y un gran país que está en todas partes de nuestro territorio y en todo el mundo. Yo quiero rescatar lo que significa haber dado la oportunidad para que personas fuera de nuestras fronteras pudieran expresarse, personas que tienen años y no lo habían podido hacer porque el Consejo Nacional no abre el registro, porque los consulados no lo permiten. En esta ocasión vimos a cientos de miles de venezolanos que creen en nuestro país, que quieren volver al territorio para construir un futuro distinto, que se expresaron claramente. Y eso ha sido reconocido, por cierto, por gobiernos como Perú, por gobiernos como el de México, como el de Alemania, como el de Brasil. El mundo entero le está dando la espalda a este gobierno y le está dando de alguna manera el respaldo a quienes de alguna u otra manera estamos luchando por el rescate de la democracia. El registro, el balance también de la participación en el exterior, ¿cuál fue? Mira, más de 600.000 personas, creo que el número definitivo fue 690.000. En todo caso, pues es algo impresionante. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral solamente reconoce a 100.000 electores en el exterior.
porque no han abierto los registros, porque los consulados han cerrado, porque necesitas la cédula para votar, pero no hay procesos de cedulación afuera, y creo que eso es algo que tienen que tomarse en consideración. Hay una prueba muy real ahí, está en las firmas, está en los cuadernos en el exterior, y creo que en el futuro no pueden continuar negándole la posibilidad a venezolanos de ejercer sus derechos. ¿Mejoraría o cambiaría algo de la organización del domingo? Sí, bueno, yo creo que si hubiésemos podido tener más tiempo, hubiésemos tenido más puntos, más ubicaciones. Creo que hubo dos hechos lamentables que jamás debieron haber ocurrido en Katia, y lo que ocurrió en Katia, yo quiero ser muy claro en eso, fue producto de la masiva participación de los venezolanos que estaban ahí, de los caraqueños. Katia votó el 6 de diciembre del 2015 por la unidad, y en esta oportunidad votaba masivamente, y en medio de esa votación, en medio de esa concentración de personas que durante semanas querían alzar su voz y lo pudieron hacer finalmente el domingo, llegó la violencia. Sin embargo, al final de la jornada se impuso la paz, y creo que ese es el mensaje que le damos al gobierno, a las Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional y al pueblo de Venezuela. La paz tiene que ser el punto de encuentro, y ese punto de encuentro gira en torno también a nuestra Constitución. Ahora, ¿hacia dónde va la agenda de la oposición posterior al 16 de julio? Mira, nosotros vamos a insistir en el respeto a la Constitución. Ahí hay acciones que tomar. En el marco del artículo 333 y 350 hemos declarado la hora cero, que implica que comenzaremos a tomar las acciones independientemente, pues, de lo que digan desde el poder. Los magistrados que están vencidos en el Tribunal Supremo de Justicia y que no le ofrecen justicia a los venezolanos tienen que ser nombrados. Los rectores del Consejo Nacional Electoral que le han dado la espalda al pueblo que quería revocar a un presidente, que quería elegir gobernadores, también tienen que ser nombrados. Todo esto, además, Gregorio, si me permite, gira en torno al problema más importante que tenemos los venezolanos, que es la falta de alimentos, que es la falta de medicinas, que es la inseguridad. Esos problemas están absolutamente vinculados a un presidente que se niega a ceder el poder, que se ha acostumbrado a vivir en los privilegios, y que la única manera de que aquí podamos avanzar es que entendamos que la Constitución establece mecanismos para el cambio, para las soluciones, y no puede seguir siendo pisoteada. Ellos mismos la defendieron durante años. Ese fue, según ellos, el gran legado de Chávez, y ahora ellos mismos niegan sus palabras, reniegan de lo que ellos mismos tanto alardearon, y ahora precisamente nosotros estamos para defender esa democracia que al final del día, pues, fue acogida por la mayoría del pueblo. Desde Europa, desde distintos puntos de América, han hecho un llamado al gobierno para que suspenda la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ¿qué va a pasar en Venezuela después del 30 desde su punto de vista? Mira, te lo explico de la siguiente manera. Una ley no es ley porque alguien la firme y la publique. Una ley es ley porque hay alguien que está dispuesto a obedecerla. El día domingo nosotros convocamos esta consulta, el gobierno la calificó de ilegal, le dio la espalda, trató de sabotearla a través del TSJ, a través de la violencia en el Parlamento, a través de la presión a los medios de comunicación, y no pudieron. Bueno, lo mismo va a ocurrir con la constituyente si intentan imponerla. El pueblo no la va a reconocer porque es inconstitucional, porque viola el artículo 348 y el artículo 5 de nuestra Carta Magna, que establece que la soberanía reside en el pueblo y solamente en el pueblo, y el pueblo no ha decidido nada al respecto de la constituyente. Chávez en el año 99, para modificar la Constitución, convocó un referéndum. Ahora ellos mismos que lo defienden pisotean ese mismo legado, como lo denominan ellos. En todo caso, nosotros queremos insistir que el pueblo solamente quiere es que se respete la democracia, que podamos elegir y que podamos resolver nuestros problemas. Yo le pregunto a quienes están participando en ese proceso, a nuestro parecer fraudulento, ¿la constituyente va a resolver el hambre? ¿La constituyente va a resolver la escasez de medicina, la inflación, la inseguridad? Más poder para el gobierno, que ha tenido todos los decretos presidenciales, todo el poder en sus manos a través del Tribunal Supremo de Justicia, a través del Ejecutivo, el control de más de 20 gobernaciones. ¿Más poder para qué? Para seguir robando, creo yo, y para seguir haciéndole daño a nuestro país. Y legalmente, ¿cómo queda entonces la situación del país ante lo que ustedes denominan que sería una constituyente ilegal y habría una constitución en teoría desde su punto de vista vigente? ¿Cómo queda el país entonces en esa circunstancia? Mira, el pueblo es quien decide. Evidentemente es una situación muy compleja, nosotros queremos evitarla, hemos insistido por eso que se retire esta constituyente, porque más bien va a causar más problemas a nuestro país. Ahí habrán unos magistrados que serán respetados por la Asamblea Nacional, por el Ministerio Público, pero sobre todo por el pueblo. Que no tengan oficinas, que no leen los recursos, que no cuenten con la burocracia, no implica que sus decisiones no cuenten con la legitimidad que requiere el pueblo. Así que nosotros aquí le hacemos un llamado muy contundente a quienes están en Miraflores, a que entiendan a que la única solución es el encuentro, y ese encuentro no está
fuera de la Constitución, está dentro de ella. Implica el respeto a la Asamblea, la liberación de los presos políticos, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, más de 400 venezolanos por el simple hecho de pensar distinto. Aquí en cada rincón de nuestro país hay personas que quieren cambio. Y si pretenden que con la violencia y el amedrentamiento nos van a evitar, tendrán que meter preso a más de medio país. Diputado, gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ustedes. Nos acompañó Juan Andrés Mejía, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad y coordinador político encargado de Voluntad Popular. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto, yo los espero a las 6:30 de la mañana en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.